Hola, hoy hablaremos sobre lo que son las obligaciones mancomunadas y solidarias. La importancia de estudiar este tema es encontrar las similitudes y diferencias aplicándolo a casos legales y financieros. Para empezar, es necesario definir el término obligación. Este es un vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto es obligado por otro a cumplir una cierta prestación. En palabras generales, las obligaciones mancomunadas y las solidarias son formas de estructurar contratos financieros o de deudas. Las obligaciones mancomunadas y solidarias, así como las obligaciones en general, surgen en el derecho romano. Estas obligaciones surgen de la convivencia y la relación entre personas propias. Axiológicamente hablando, estas se basan en el principio de solidaridad y buena fe. Posteriormente se agregaría el principio de legalidad. Ahora hablemos de la evolución de estas obligaciones. Por primera vez se codificaron y se positivizaron en el Código Civil de Alemania en 1900. También se le añadió un carácter contractual para cumplir con los requisitos de legalidad, formalidad y cumplimiento. Finalmente, las fuentes de las obligaciones son el hecho lícito y la voluntad. Es importante mencionar que este tipo de obligaciones se caracteriza por tener de uno a varios, tanto acreedores como deudores. Es de este modo que cuando hablamos de obligaciones mancomunadas se está haciendo referencia a que cada una de las partes involucradas, es decir, deudores, será responsable de cumplir con una parte específica. Mientras que en las obligaciones solidarias, todos los deudores serán considerados de manera responsable y de manera igual en cumplir con la obligación. Es decir, que en el caso de que un deudor no pueda cumplir con la obligación, el acreedor tiene la facultad de decidir entre los demás deudores para el cumplimiento de dicha obligación. En lo que respecta a la concepción social, más que nada hace referencia a cómo es que una sociedad percibe y lleva a la práctica y asimismo reconoce estas obligaciones, por lo que en las obligaciones mancomunadas ofrece una mayor flexibilidad en la división de las responsabilidades y obligaciones de los deudores, mientras que las obligaciones solidarias ofrecen una mayor seguridad y garantía del cumplimiento de la obligación en su totalidad, como ya se mencionó anteriormente. Ya entrando al desarrollo de nuestro tema, podemos encontrar similitudes como lo son la multiplicidad en acreedores y deudores y diferencias como lo es la responsabilidad compartida. Todo esto lo podemos encontrar tipificado en nuestro título 6 de nuestro Código Civil peruano. A continuación, les voy a presentar un caso para que entendamos mejor la diferencia entre una obligación solidaria y una mancomunada. Elena, Fabián y Gloria son herederos de una casa que le pertenecía a su padre, quien falleció sin dejar testamento. La casa está hipotecada a favor del banco, quien les exige el pago de la deuda pendiente. En el contrato de la hipoteca se establece que la obligación de pago es mancomunada entre los herederos, es decir, que cada uno debe pagar su parte proporcional de la deuda. Sin embargo, Elena y Fabián no tienen recursos suficientes para pagar su parte, mientras que Gloria sí. El banco decide demandar a Gloria, quien es la única que puede responder por la deuda. Respecto a las conclusiones y soluciones del caso anteriormente ya expuesto, Gloria, al ya haber pagado los 50.000 soles, no puede exigirle reembolso a Fabián ni a Elena, ya que esta es una obligación mancomunada y no solidaria, lo cual significa que cada deudor es responsable por su propia deuda. Ahora también podemos ver la diferencia entre las obligaciones mancomunadas y solidarias, en la cual respecta que cada deudor asume su propia responsabilidad. Las obligaciones mancomunadas son aquellas en donde hay más de un solo deudor o más de un solo acreedor,
cuyo objeto es tan solo una sola prestación. La pluralidad de los sujetos puede referirse a las partes en forma de separadas, ya sea en el aspecto activo o en el aspecto pasivo, acreedores o deudores. Asimismo, estos corresponden a la unidad, puede ser un solo deudor a una pluralidad de acreedores o un solo acreedor a una pluralidad de deudores. Bien, ahora estos tienen que seguir una condición muy importante, y es que cada deudor responde a la deuda o a la cuota que le corresponde, y cada acreedor tiene que exigir la parte que le corresponde. Continuando, las obligaciones solidarias son un tipo de obligaciones mancomunadas. ¿Qué quiero decir? Bien, que una sola de las partes es íntegra a pagar la deuda por parte de los deudores, o una sola de las partes es íntegra a recepcionar el crédito que se ha prestado por parte del acreedor. Sin embargo, esto puede variar. ¿Qué quiero decir? Que esto debe estar estipulado por las partes manifestando su voluntad en consenso entre ellos, o también por la misma ley. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Voy a hablar sobre los principios y la doctrina. Primero, el principio de solidaridad, que es una obligación solidaria, en la cual nos menciona que los deudores tienen el deber y la responsabilidad de cumplir la obligación en su totalidad. El acreedor puede exigir a cualquiera de los deudores que haga el cumplimiento, y el deudor que realice el pago tiene el derecho a reclamar a los demás deudores. Luego tenemos el principio de indivisibilidad. Como mismo menciona, son obligaciones mancomunadas simples, las cuales debe efectuarse el pago total y no parcial. Luego tenemos las doctrinas, que sería el beneficio de la exclusión, en que nos menciona de que el deudor puede exigirle al acreedor que primero agote los bienes de los demás para que luego haga su cumplimiento de obligación él mismo. También tenemos el beneficio de la divisibilidad, que nos dice que el deudor puede pagar su parte sin tener que esperar a los demás. Y finalmente la extinción de la deuda, que indica que el deudor, una vez satisfacida la deuda, ya no podrá el acreedor nuevamente indicarle o decirle o solicitarle la obligación que ya ha sido efectuada. Muchas gracias.